Luego de los luctuosos acontecimientos de la última semana, en el cual murieron 2 estudiantes, algunos congresistas y sobre todo el actual presidente Francisco Sagasti pidió disculpas a la nación por la muerte de los estudiantes y por haber llevado a los niveles más bajos de descrédito el comportamiento de los políticos en el Congreso de la República. Esta hipócrita contrición de los congresistas fue entusiastamente publicada en los medios de comunicación. En los lugares preferenciales de sus instrumentos periodísticos se resaltaba la falsa actitud de los politiqueros. Pero el golpe contra el expresidente Vizcarra no solo fue causa de los apetitos desmedidos e interesados de los congresistas, sino también fue alimentado por la prensa. De ellos jamás esperamos ninguna disculpa, porque según ellos solo son inocentes mensajeros. Desde que el expresidente Vizcarra asumió el gobierno, hubo grupos de poder muy interesados en someterlo, pues empezaba tibiamente a pisar algunos pequeños callos. Al no conseguir su propósito, se la juraron y comenzó la gran campaña a través de los medios de comunicación para vacarlo. Había que comenzar con algo. Primero, con sus procesos judiciales en Moquegua, cuando fue gobernador. No pegó y se encontraron con la supuesta contratación ilegal por parte del Ministerio de Cultura del oscuro cantante Richard Swing. El escándalo fue elevado hasta el punto de servir de causa para su primera vacancia. Al no conseguir la vacancia, los grupos de poder, a través del aparato mediático, siguió avanzando por hechos cuando fue gobernador en Moquegua, y como por arte de magia, aparecieron testigos protegidos con claves secretas que señalaban que Vizcarra había estado en las oficinas de los corruptores, secretarias que se revelan y, como no, titulares en primera plana en los diarios, noticia principal en los programas dominicales de los canales de televisión y, al final, la cereza en la torta, los chats de una conversación que, según los periodistas, era la prueba irrefutable de la corrupción y que Vizcarra ya no tenía salida. Vizcarra es un corrupto, fue la voz. En el Congreso solo tenían que tocarlo con las yemas de las manos para que el expresidente Vizcarra cayera al precipicio. Las campañas mediáticas no son gratuitas, obedecen a intereses. Los grandes grupos económicos, cuando quieren ablandar la conciencia de la población, contratan los servicios de compañías especializadas para presentar sus propios intereses como interés colectivo. Los medios de comunicación tienen un poder desmedido y sin control. Son capaces de convertir a un hombre honrado en el más vil de los corruptos y convertir a un delincuente en un héroe de la patria. Son los medios de comunicación quienes han exacerbado los ánimos para la vacancia de Vizcarra, pero tampoco ellos esperaban la respuesta popular. El casi 77% de aprobación popular de Vizcarra tal vez sirvió en algo para la respuesta contra el Congreso. El rol que juegan los medios de comunicación en la sociedad es sumamente importante. Así como una buena prensa con responsabilidad es la tierra sobre la que crece la democracia, de igual manera, una prensa corrupta puede ser veneno para la misma. El escritor alemán Heinrich Böll, en su novela El honor perdido de Katharina Blum, narra la historia del acoso desmedido del periodista Werner Torres, un periodista sin escrúpulos que lleva la reputación de Katharina Blum hasta la ciénaga con acusaciones gratuitas. Le atribuye hechos falsos, acusa a su padre de ser un criptocomunista y a su madre de entregarse a orgías con sus amantes en la sacristía de la iglesia donde trabaja. Este periodista salido de la alcantarilla enloda a la Blum con sus primeras planas, con sus especiales de los domingos, hasta el extremo de que el público la mira como una meretriz. Impotente ante las calumnias del periodista, Katharina Blum lo asesina de un balazo. De igual forma, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en su novela Tiempos Recios, cuenta la historia de la compañía bananera United Fruit, quien al verse amenazado por la Revolución de Octubre en 1944 en Guatemala y el posterior ascenso al gobierno de Juan José Arévalo entre 1945 y 1950, decide contratar los servicios del publicista Edward Bernays. El presidente de Guatemala se había atrevido a crear sindicatos, cobrar impuestos y promulgar una ley antimonopolio, al igual que en los Estados Unidos. Luego de un diagnóstico de la situación en Guatemala, el publicista informa en el directorio de la United Fruit que el presidente no era un comunista, era algo más peligroso, era un demócrata. Y para contrarrestarlo, recomendaba una agresiva campaña en los medios de comunicación
para ablandar la conciencia de los estadounidenses, de los congresistas hasta del mismo gobierno. El argumento fue que Guatemala se había convertido en cabecera de playa de los soviéticos. La propaganda fue tan intensa que el gobierno de Estados Unidos intervino y derrocó a Juan José Arévalo. El papel de los medios de comunicación podemos sintetizar con lo que Vargas Llosa dice a través de uno de sus personajes en su novela. La consciente e inteligente manipulación de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Quienes manipulan este desconocido mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder en nuestro país. La inteligente minoría necesita hacer uso continuo y sistemático de la propaganda.